Oye, tenemos a la doctora María Beatriz Carreira en línea. Ella tiene información importante que compartir en la mañana de hoy, Ludiela. En efecto, ya el reloj marca las 8 en punto de la mañana y estaremos abordando un tema importante con la doctora. Es investigadora de planta del Centro de Neurociencias de Indicasat AIP y trabaja como parte también de la iniciativa de investigación del adulto mayor panameño. Dentro del grupo se enfoca un estudio. Doctora, buenos días y bienvenida a este espacio Radio Noticiero La Prensa vía Skype. ¿Me están escuchando? Alto y claro, bienvenida para conocer entonces todo lo que se viene adelantando en materia de investigación en el marco del Día Mundial del Cerebro, un evento para las personas de todas las edades. Hola. Que se celebra actualmente en esta tercera semana de marzo. Bienvenida, doctora. Doctora, le escuchamos. Buenos días. Vamos a ver si... Buenos días. Bueno, Melquiades, vamos a ver si la escuchamos. Adelante, la escuchamos. No tengo audio. No tiene audio. Bueno, ya vamos a ver. Debe tener silenciado el sistema ya. Acá la escuchamos y la vemos con excelente resolución. Entre tanto, llega Pymes creciendo, provincias de Banco Delta. Y está llegando a Chiriquí, Penonomé, David y Santiago. Un evento para empresarios de pequeña y mediana empresa. Capacítate del 22 al 25 de marzo. Las inscripciones son gratis. pymescreciendopanamá.com o 6990-3018, Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Buenos días, doctora. Ahora sí, estamos al aire, le escuchamos. Bienvenida. Ahora sí, muchas gracias. Qué honor estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, justamente para conocer todo lo que se viene desarrollando en materia de investigación en el marco de esta Semana Mundial del Cerebro, que se conmemora, como hemos indicado, en la tercera semana de marzo con objetivos importantes. Bienvenida. Así es, gracias por la introducción. Esta semana es muy importante para nosotros en el Centro de Neurociencia de Indicasat, porque como bien has dicho, es una semana que tratamos de dedicarnos a divulgar lo que hacemos. Queremos llevar a las comunidades la importancia de cuidar el cerebro. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo. Lo digo porque lo estudio, porque soy neurocientífica, porque me parece fascinante. Y es un órgano que necesita mucho cuidado, mucho cariño, que cuando nos falla, al final de la vida nos afecta mucho en el día a día. Y entonces es importante recalcar que no solamente la investigación es necesaria, pero también entender cómo cuidar nuestro cerebro para envejecer de una manera activa es súper importante en la vida, así también como desarrollar el cerebro, el potencial del cerebro desde tempranas edades, con la educación, con la interacción social y con todas las cosas que estamos retomando hoy en día después de tantos años de pandemia. Doctora, objetivos sobre el estudio y sobre lo que han avanzado en esta materia científica. Por supuesto, bueno, te cuento rapidito mi grupo de investigación. Yo pertenezco a un grupo más bien que se llama la Iniciativa de Investigación del Adulto Mayor Panameño. Nos interesa saber cómo estamos envejeciendo los panameños, porque sabemos que el envejecimiento se ve muy distinto de acuerdo al entorno social que tenemos, en la cultura, cómo vivimos el día a día. Eso va a modificar cómo envejecemos. Entonces, a nosotros nos interesa entender eso, nos interesa entenderlo porque queremos que nuestros adultos mayores, los adultos mayores, tengan un envejecimiento pleno, un envejecimiento activo y en la medida en que se pueda, un envejecimiento que no tenga muchas enfermedades o enfermedades crónicas. Entonces, nos enfocamos más que nada en las enfermedades que denominamos demencias, que son varias, pero la más importante, porque es la que más ocurre, es la demencia de tipo Alzheimer. Así que nos enfocamos bastante en esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, y en entender cuáles son los riesgos que podemos modificar en el día a día para evitar que las personas desarrollen esta enfermedad. Desafortunadamente es una enfermedad que no tiene cura, que no tiene tratamientos que sean realmente efectivos, y es una enfermedad que puede durar muchos años, una enfermedad crónica. Entonces, pues representa una carga terrible para la persona que la sufre, representa una carga terrible para los familiares, para las personas, los cuidadores de las personas que padecen de Alzheimer,
Y también pues para la sociedad, para los sistemas de salud, representan realmente una carga alta. Entonces, en la medida en que nosotros podemos modificar la enfermedad, minimizar esos síntomas que son tan dañinos, entonces podemos lograr pues que tengamos, digamos, un envejecimiento más importante. Te quiero decir por qué el envejecimiento es importante y por qué nos preocupamos tanto. Ahorita decimos, bueno, pero no hay tantos adultos mayores. Eso puede ser verdad. Más o menos 1 de cada 10 panameños hoy en día es un adulto mayor, pero cuando yo llegue a ser una adulta mayor, más o menos de aquí al 2050, vamos a ver que vamos a ser 1 de cada 4. O sea, 25% de toda la población panameña estamos envejeciendo como población, y eso va a representar un cambio grande. Si somos tantos, si sabemos menos que estamos enfermos, que necesitamos tanta asistencia, entonces como sistema, como país, como nación, nos va a ir mucho mejor a futuro. Ahora, estos estudios, por ejemplo, en esta enfermedad del Alzheimer, que sorprende a muchas familias, de hecho conozco personas que sufren de esta enfermedad, estos primeros estudios que han podido demostrar, o sea, algún tipo de paliativo, alternativa que puedan tener los familiares o pueda tener el propio paciente para mejorar la condición, como usted dice, no tiene cura, pero sí por lo menos darle calidad de vida, ¿no?, a la persona que lo sufre. Así es. Y te voy a contar que en realidad los primeros estudios que iniciamos, que los empezamos en el 2011, nos interesaba poder identificar las personas que bien tengan la enfermedad o que tengan riesgo de padecer la enfermedad. Entonces nos hemos enfocado en lo que se llama el diagnóstico temprano. Como a lo mejor ya sabrás, cuando se diagnostica la enfermedad, ya hay muchas fallas de memoria, ya las personas han perdido muchas capacidades de la vida diaria. Entonces, eso no debe sorprender. Lo que sabemos es que cuando tenemos síntomas que ya se pueden ver, que ya la familia identifica, por ejemplo, ya llevamos 25 años de enfermedad para atrás. O sea, es una enfermedad que se presenta, digamos, después de los 60, después de los 70, pero la patología en el cerebro está ocurriendo desde los 50 o un poquito antes. Entonces, una de las áreas importantes de investigación, y esto no solamente es en Panamá, es a nivel global, es cómo identificamos antes que las personas van a desarrollar esta enfermedad, porque entonces sí podemos hacer tratamientos dirigidos a estas personas, podemos usar terapias cognitivas, podemos minimizar los riesgos que sabemos que van a ser peor a la larga, el deterioro, digamos, cognitivo de la persona. Entonces eso ha sido lo más importante que nos hemos enfocado en desarrollar. Un diagnóstico temprano, digamos una prueba en sangre, así como nos medimos la glucosa, nos medimos el colesterol, que nos podemos medir, que nos diga, yo estoy en riesgo de Alzheimer, tú no. Eso quiere decir que yo necesito un seguimiento de especialista antes de desarrollar la enfermedad de una manera que ya no hay como echarla para atrás. Doctora, entonces, me interesa muchísimo eso que acaba de mencionar, el diagnóstico temprano. ¿Cómo saber si yo puedo sufrir de Alzheimer o no? Y usted da un punto importantísimo, ¿no? Que desde los 50 años empieza realmente esta evolución que se pronuncia ya físicamente a los 60, 70 años y nos toma por sorpresa a muchos. Y le pregunta... Y allí mismo, José, en esa misma línea también la importancia de detectar oportunamente, ¿cómo puede incidir si se detecta oportunamente en la enfermedad de la persona, del adulto mayor? Sí, doctora, y también si hay algunas señales que físicamente nos puedan demostrar, sin ese examen o ese diagnóstico, esa prueba de sangre, que podemos ser candidatos a sufrir de esta enfermedad. Claro, bueno, mira, eso es lo que te digo, que es un área súper activa de investigación, porque nosotros entendemos muy bien la patología de la enfermedad. ¿Qué le pasa al cerebro cuando está enfermo? No sabemos por qué pasa, no sabemos cómo inicia esa patología, y eso es algo muy importante en la investigación que nosotros tratamos de llenar. Ahora bien, para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se tiene que usar imagenología, que en Panamá y en todo el mundo es muy cara, es muy poco accesible en Panamá. O sea que esa opción, vamos a decir que no es una opción realista. Se puede hacer una punción lumbar, que si usted ha escuchado una punción lumbar, usted sabe que es un procedimiento que se tiene que hacer por un especialista y que por alguna razón le tenemos mucho miedo porque nos tienen que insertar una aguja en la espalda para sacar un poco del líquido que baña el cerebro, que se llama el líquido cefalorraquídeo,
identificar en ese líquido las proteínas que sabemos que están asociadas a la enfermedad. Tampoco es un procedimiento que se puede hacer en condiciones, digamos, de salud primaria, o sea que es complejo. El diagnóstico per se de la enfermedad ya requiere, digamos, un tratamiento especializado. Entonces, ahí es donde nosotros queremos pues hacer una diferencia, marcar las pautas y decir, bueno, es que si podemos hacer algo, un examen de sangre que se puede hacer, digamos, en cualquier lado, entonces ya vamos a estar mejor. Ahora bien, a la hora de saber si hay síntomas tempranos, si yo puedo hacer algo al respecto, francamente, cuando hay síntomas, ya hay mucha pérdida de las células del cerebro, las neuronas. Ya hemos matado suficiente con la enfermedad para entonces empezar a tener síntomas. Pero, ¿qué sí sabemos? Sabemos que hay factores de riesgo que son modificables. Hay riesgo que no es modificable, hay ciertos genes que están asociados a la enfermedad, que pueden incrementar el riesgo, qué sé yo. Pero lo importante es que más o menos un 30%, un tercio del riesgo de padecer esta enfermedad viene de riesgos modificables. ¿Qué son riesgos modificables? Cosas que yo puedo cambiar en mi día a día. Mi dieta, si estoy pasado de peso, si tengo condiciones cardíacas, por ejemplo, el colesterol alto o los triglicéridos altos, si tengo diabetes, temas de metabolismo, todas esas cosas, todos esos distintas enfermedades crónicas, de hecho, conllevan a más tarde un riesgo mayor de la enfermedad de Alzheimer. Así que una de las cosas importantes es entender que el cerebro es el órgano metabólicamente más activo del cuerpo, usa un cuarto de todo el aire que respiramos, se va directamente para el cerebro, usa más o menos 60-70% de toda la energía que consumimos y producimos, toda esa glucosa de la que hablamos, realmente es para la función del cerebro. Entonces, en la medida en que estos sistemas que apoyan la función del cerebro funcionan bien, entonces el cerebro va a funcionar bien a futuro. Así que, ¿qué podemos hacer? Desde que estamos adultos jóvenes, nos podemos cuidar, podemos hacer actividad física, y no estamos hablando de que nos tenemos que matar 3 horas al día en el gimnasio, sencillamente hacer algo tan sencillo como caminar 3 veces a la semana, 30 minutos, es suficiente tanto para su corazón como para mantener el cerebro activo. Así que por ahora eso es lo que te puedo decir. Los diagnósticos tempranos pues todavía están en una fase muy temprana de desarrollo, pero ciertamente es algo a lo que quisiéramos aspirar o lograr, pues tener un tamizaje, así como tenemos el tamizaje del PSA o el tamizaje que se usa pues para diabetes y lo demás. Estaba también, por ejemplo, doctora, escuchando, porque de verdad sí, conozco varias familias que han tenido miembros de familiares con Alzheimer. Una persona que ya tiene Alzheimer, por lo general, siempre pasa con sopas de letras que conocemos para mantener activo el cerebro. Ese es un elemento fundamental en una persona, un paciente con esto. Yo sé que están haciendo investigación, pero de verdad el tema es interesante, ¿no? Y tenemos muchas personas sufriendo este tipo de enfermedad, y que es una enfermedad silenciosa. Así es bastante silenciosa, y te digo, una de las cosas importantes cuando hablamos de terapia cognitiva y qué podemos hacer para mejorar o para evitar que nos dé esta enfermedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que también pues, promovemos mucho como grupo de investigación es mantener el cerebro activo. Y eso es, eso quiere decir que si usted hace sopa de letras todos los días, el cerebro aprende cómo hacer eso y forma las conexiones que necesita para responder sopa de letras. Pero si yo llego un día y en vez de la sopa de letras le doy un sudoku, a usted le va a costar. Y eso que le cueste realmente es el cerebro haciendo conexiones nuevas y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, una de las claves de envejecer activamente, así como les dije de cuidarse de las enfermedades crónicas, es mantener el cerebro activo, es mantenerse constantemente aprendiendo algo nuevo. Si usted sabe cocinar pollo muy bien, entonces la meta del mes que viene va a ser cocinar carne molida muy bien. Y busque las recetas y use los vegetales que son diferentes y las salsas y todo lo demás. Pero lo importante es mantener el cerebro siempre haciendo conexiones. ¿Qué pasa? El cerebro nace con todas las células que va a tener. Las neuronas no se regeneran, y eso es importante. Lo que sí hacen es que se conectan de maneras distintas, de acuerdo a la experiencia.
Entonces, para mantener un cerebro, digamos, activo, aunque vayamos perdiendo células en el camino, tenemos que ir generando más y mejores conexiones. Esas conexiones representan, digamos, el aprendizaje. Entonces, siempre podemos aprender. Si, por ejemplo, el adulto mayor en su casa pues sabe coser, de repente lo ponemos a pintar. Y esa es una actividad totalmente distinta. Va a usar neuronas nuevas, va a conectar neuronas de una manera única que no tenía antes, y eso nos ayuda a mantener lo que se llama de una manera muy, muy general la reserva cognitiva, la habilidad de nuestro cerebro de mantener sus funciones más tiempo. Bueno, doctora, creo que nos pasaríamos toda la mañana hablando del tema porque es sumamente interesante y cada día aprendemos algo más, y este es un tema... Bueno, les quiero decir rápidamente que estamos en la Feria de David, en el stand de Senacid, que es en el edificio Caballeros, el que está justo enfrente de la tarima. Hoy y mañana vamos a estar mi colega Alcibiades Villarreal y yo. Los dos somos neurocientíficos y nos dedicamos pues a entender esta enfermedad. Así que los invito a que pasen y nos hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, vamos a invitar al público en general que pueda pasar hoy, y sobre todo personas que tengan algún familiar con este tipo de enfermedad. Siempre es bueno conocer y aprender un poco más sobre este tema. Sí, el manejo de la misma. Muchísimas gracias a la doctora María Beatriz Carrera. Ella es investigadora de planta del Centro de Neurociencias de Indicasat AIP y está trabajando también como parte de la iniciativa de investigación del adulto mayor dentro del grupo que se enfoca en el estudio del envejecimiento y enfermedades asociadas al envejecimiento, como la enfermedad que acabamos de abordar, el Alzheimer. Allí se estudian los factores de riesgo y prevención de la enfermedad, los procesos patológicos que ocurren durante la enfermedad. Así que se conmemora el Día Mundial del Cerebro y este tema es puntual en esta agenda. Muchísimas gracias a la doctora por toda la información que acaba de compartir, de promover, para justamente enviar ese mensaje sobre la importancia del envejecimiento activo y contribuir en la prevención y mitigación de los síntomas asociados de la enfermedad de Alzheimer, una labor del grupo, formar un recurso humano en nuestro país joven, competitivo, comprometido con el futuro y lograr más ciencia en Panamá dedicada a la salud mental de la población. Muchísimas gracias, doctora.